En este vídeo vamos a ver la teoría sobre Laplace. Vamos a empezar brevemente explicando qué es esto de la ley de los grandes números. Seguidamente seguiremos con Laplace y finalmente pues unos cuantos ejemplos para interiorizarlo bien. Para entender la ley de los grandes números, previamente tenemos que entender o tenemos que definir bien qué es n. N mayúscula será el número de veces que realizamos un experimento aleatorio. La frecuencia absoluta de cualquier suceso que llamaremos S será el número de veces que ocurre ese suceso y lo representamos como f de S, y la frecuencia relativa de ese suceso S, será la proporción de veces que ocurre S en relación con n, es decir, con relación a el número de veces que realizamos dicho experimento aleatorio. Matemáticamente se expresaría como frecuencia relativa del suceso S es igual a la frecuencia absoluta de S, el número de veces que ocurre, entre el número de repeticiones que hayamos hecho. Pues bien, Fermat y Pascal, cuando no sabían qué probabilidad dar a un suceso, estaban jugando, digamos, a un juego de cartas de azar y no sabían qué probabilidad tenía de que sucediera un suceso en particular, simplemente lo que hacían es repetir muchas veces dicho experimento. Y cuando ya habían repetido muchísimas veces dicho experimento, veían cuántas veces había sucedido S en relación al número de repeticiones que habían hecho. De ahí que llamemos a esta ley ley de los grandes números. Imagínate, pongamos un ejemplo y se entenderá bien claro, que queremos calcular la probabilidad del suceso S si S en este caso es salir un 2 en un dado de 6. Pues bien, si en el eje vertical o eje de ordenadas tenemos las frecuencias relativas, o dicho de otra manera, las probabilidades, siendo 1 el 100%, es decir, si hubieran salido solamente doses al tirar el dado constantemente, pues tendríamos una probabilidad del 100%, 90%, 80%, 70%, etc. Y aquí, en el eje de abscisas, o eje horizontal, tenemos el número de repeticiones, 10, 30, 50, 200, etc. Pues bien, tiramos la primera vez el dado y resulta que precisamente queda 2. Por lo tanto, una repetición, sale el 2, sucede el suceso, por lo tanto estamos a un 100%. Volvemos a tirar el dado, no hay tanta suerte, toca cualquier otro número. Y así sucesivamente, resulta que en 10 veces ha salido el 2, 3. Pues estaríamos en un 30%. Y seguimos tirando el dado, y esto, pues, dependiendo de si sale un 2 o no sale un 2, pues va oscilando. Y sigue oscilando, pero veremos que a medida que vayamos tirando el dado más y más veces, estas oscilaciones parecerá que se estabilizan o que se acercan a un número determinado. Fíjate que para 200 veces, pues parece que se está acercando a esta línea, a esta probabilidad de color verde. Luego podemos estimar o podemos imaginarnos que si tiramos muchísimas más veces, pues estas oscilaciones cada vez se acercarán más a la línea verde. Es decir, que finalmente podemos decir que si tiráramos infinitas veces, la línea azul y la línea verde se unificarían. Esto sería hacer el límite cuando n tiende a infinito de la frecuencia va a ser igual a la probabilidad. Esto es cuando tiramos infinitas veces. Pues bien, esta forma de calcular probabilidades pues resulta poco práctica, ¿no? Es decir, resulta imposible tirar un número infinito de veces el dado o cualquier otro experimento aleatorio, pues repetirlo infinitas veces o muchísimas veces hasta tal punto de ver hacia dónde tiende esa probabilidad, pues puede resultar o poco práctico o imposible. Pues bien, para ello estudiamos también la ley de Laplace. Si el espacio muestral, sea cual sea, x sub 1, x sub 2, etcétera, x sub n, es decir, el espacio muestral tiene n sucesos elementales y sucede que todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad, entonces podemos definir la probabilidad de un suceso S como el número de elementos donde sucede S, es decir, casos favorables, dividido entre el total de casos posibles. Veámoslo con un ejemplo, quedará más claro. Imagínate que estamos ante una baraja española, como ya vimos en un vídeo anterior. Por cierto, en ese vídeo pues yo dije que cada uno de los palos pues contiene 12 cartas, pero precisamente en esta foto contiene 10. Bueno, que sepas que también hay otras barajas con 12 cartas, en este caso
Pues nos imaginamos que tiene 12 cartas por cada palo, es decir, 48 en total. Pues bien, la probabilidad de que te salga un 1, tenemos 4 sucesos favorables, serían los ases de cada uno de los palos, y esto se tendría que dividir entre todos los casos posibles, que como hemos dicho nos imaginamos que son 48. Pues bien, la probabilidad de que salga un 1 será 4 entre 48 o lo que es lo mismo 0,083 periódico. Esto obviamente en tanto por 1. Si lo pasáramos a tanto por 100 sería 8,33 periódico de probabilidades. La probabilidad de que salga una espada, pues si decimos que cada palo contiene 12 cartas, pues será 12 entre 48, o lo que es lo mismo, 25%. Y de que salga una figura, por figura entendemos o un 10 o un 11 o un 12 de cualquier palo, pues tenemos 3 por 4 palos, 12, pues lo mismo, 12 entre 48, 0,25 en tanto por 1, 25% en tanto por 100. Y tenemos que puntualizar una cosa, y es que la regla de Laplace no se puede aplicar cuando los sucesos elementales no tienen la misma probabilidad de suceder. Vamos a ver todo esto con unos ejemplos. En el ejercicio 12 nos dicen al tirar un dado, calcula la probabilidad de que salga un múltiplo de 2 o bien un múltiplo de 3. Pues bien, ante el experimento aleatorio tirar un dado, estamos ante el siguiente espacio muestral, que será E igual, pues, todos los posibles casos. Te puede salir un 1, un 2, un 3, 4, 5 o 6. Que salga un múltiplo de 2 lo vamos a llamar el suceso A. Y en este caso, este suceso tiene los siguientes sucesos elementales. Estará el 2, el 4 y el 6. Para los despistados, el múltiplo de un número son todos aquellos números que salen cuando multiplicamos ese número por los números naturales. Es decir, 2 por 1, 2, pues 2 es múltiplo de 2. 2 por 2, 4, pues 4 es múltiplo de 2, etc. Al suceso múltiplo de 3, que salga múltiplo de 3, lo vamos a llamar B. Salga múltiplo de 3. Y en este caso estamos con el 3 y con el 6. Los sucesos elementales de este suceso en particular son el 3 y el 6. Seguidamente nos dicen que salga o múltiplo de 2 o múltiplo de 3. Luego, que suceda A o B. A esto lo llamamos unión de los dos sucesos. Será A unión B. El suceso A unión B serán todos aquellos sucesos elementales que vemos en A, pero también tenemos que añadir todos los sucesos elementales que veamos en el suceso B. En este caso, pues, vemos que sale un 2, un 3, un 4 y un 6. Si sucede uno de estos sucesos elementales, habrá sucedido o A o B. Y finalmente, estamos en el ejercicio 12, la probabilidad de que suceda A o B, es decir, la unión de estos dos sucesos, será número de casos favorables, es decir, 4, entre el espacio muestral o el número de casos posibles, es decir, 6. Por lo tanto, 4 sextos, o lo que es lo mismo simplificando, 2 tercios. En el ejercicio 13 nos dicen lo mismo, al tirar un dado, calcula la probabilidad de que salga un múltiplo de 2 y además un múltiplo de 3, que ya no estamos en la unión, sino en la intersección. Si todo esto te suena chino, fíjate en este otro vídeo, lo visualizas y luego vuelves, que es donde explicamos bien todo esto de las operaciones con sucesos. Lo dicho, A intersección B, en este caso tenemos que fijarnos en el suceso A y en el suceso B y ver qué sucesos elementales comparten, tienen iguales. Es decir, en este caso el 2 nos sale aquí, el 4 nos sale en B, el 3 nos sale en A, pero el 6 sí sale en los dos sucesos. Luego, la intersección de estos dos sucesos será el 6. Luego, la probabilidad de la intersección serán casos favorables, solamente hay uno, pues 1, entre casos posibles. Hemos visto que el espacio muestral tiene 6 sucesos elementales, luego 6 casos. Por lo tanto, me queda un sexto. En el ejercicio 14 seguimos con el mismo experimento aleatorio, pero nos cambian los sucesos. Dice, calcula la probabilidad de que salga un número menor que 4 o bien un número mayor que 2. Tenemos otros dos sucesos. Vamos a decir que C es que salga un número menor que 4. Para que salga un número menor que 4, si nos fijamos en nuestro espacio muestral, tenemos el 3, el 2 o el 1.
Y el otro suceso, lo vamos a llamar D, nos dicen que es un número mayor que 2. Si nos fijamos en nuestro espacio muestral, números mayores que 2 tenemos el 3, el 4, el 5 y el 6. Nos piden que estudiemos la probabilidad de que suceda uno o el otro, es decir, la unión de C con D. Y como es la unión, tenemos que fijarnos en todos los números que salen en C y en todos los números que salen en D. Es decir, nos basta con que un número salga en cualquiera de los dos sucesos para incluirlo en la unión. Por lo tanto, el 1 sale en C, el 2 sale en C, el 3 sale en C, el 4 sale en D, 5 sale en D, 6 sale en D. Por lo tanto, tenemos aquí todo el espacio muestral. La probabilidad de que suceda C o D, pues casos favorables 6, casos posibles 6, es del 100%. En el ejercicio 14, lo mismo, pero con la intersección. Pues en este caso tenemos que definir previamente quién es la intersección de C con D. Recuerda, la intersección de dos sucesos serán todos aquellos sucesos elementales que estén en uno y en el otro. Como podemos ver, en el suceso C tenemos el 3 únicamente, que podemos encontrarnos también en el suceso D. Todos los demás números están o en uno o en el otro, pero no en los dos. Por lo tanto, la intersección tiene un único suceso elemental que es el 3. Y por ende, la probabilidad de C intersección D será 1 entre 6, un sexto. Y vamos ahora con el ejercicio 16 y 17, donde nos están cambiando el experimento aleatorio. Hasta ahora era tirar un dado, ahora son tirar dos. Y aquí tenemos que hacer una observación previa, y es que si pusiéramos el piloto automático diríamos, bueno, si tiro dos dados, pues me puede salir un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Obviamente el 1 no puede salirme y siendo el máximo de los dados un 6, más de un 12 no puede salir. Vale, pues cogeríamos y diríamos espacio muestral, pues del 2 al 12. Pero aquí tendríamos el siguiente problema, y es que es mucho más probable que te salga un 7 a que te salga un 2. Es decir, estos sucesos elementales no tienen la misma probabilidad de que ocurran. No son sucesos equiprobables. Y esto es debido a que el 7 puede suceder con más combinaciones que el 2 o el 12, por ejemplo. Te puede salir un 7 si en los dados te salen un 3 y un 4, o viceversa, un 4 y un 3, pero también te puede salir si te sale un 2 o un 5 o un 2, y también con un 1 y un 6, o con un 6 y un 1. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinaciones posibles para que te salga el suceso 7. Mientras que para que te salga un 2 o un 12, pues aquí solamente tenemos una combinación, y es que o que te salga un 1 más un 1 o un 6 más un 6. Como podemos ver, es mucho más probable un 7 que un 2 o un 12. Luego, las probabilidades no son equiprobables, no podemos aplicar Laplace. ¿Cómo podemos solventar esto? Lo que podríamos hacer es diferenciar cada suceso según su combinación posible y decir que esos son mis sucesos elementales. Entonces ahí sí que serían sucesos equiprobables. Es decir, este 7 es un suceso elemental aparte, este otro 7 es otro suceso, este otro 7 es otro suceso, etc. En ese caso, si diferenciamos cada uno de los 7 según su combinación, sí que estamos hablando de sucesos equiprobables. Aquí os tengo hecha una tabla donde podemos ver todos los sucesos. Estos serían los posibles números de un dado, los posibles números del otro y aquí las sumas. Podemos ver que solamente tenemos un 2, un caso posible que es el 2, un caso posible que es un 7, pero un 2, 3, 4, 5 y 6 casos en los que te pueden salir un 7. Pues ahora vamos a decir que cada uno de estos 7 es un suceso elemental aparte. De manera que mi espacio muestral quedaría de la siguiente manera. Tenemos un 2, 2 treses, 3 cuatros, 4 5, 5 seises, etc. Total, la suma total serían 36 sucesos elementales. Cada uno de estos 7 es diferente debido a que su combinación es diferente. Y los consideramos a cada uno como un suceso elemental aparte. En este nuevo contexto, ahora que salga este 7 o que salga este 2 sí que es equiprobable.
cualquiera de estos 7 tiene la misma probabilidad de suceder que este 2 o que cualquiera de estos 3 o que el 12. Pues bien, en el ejercicio 16 nos decían calcula la probabilidad de que la suma de sus caras superiores sea 7. Es decir, que suceda cualquiera de estas combinaciones. Estamos ante 1, 2, 3, 4, 5, 6 sucesos favorables que tendremos que dividir entre todos los sucesos posibles. Hemos dicho que son 36. Por lo tanto, ejercicio 16, probabilidad de que suceda eso, que salga un 7, será igual a 6 entre 36 o lo que es lo mismo, un sexto. Y en el apartado 17 nos decían, calcula la probabilidad de que la suma de sus caras superiores sea menor que 7. Menores que 7 tenemos todas estas combinaciones, estas de aquí. 2 más los 3 más los 4 más los 5 más los 6. Es decir, en total 15 sucesos favorables. Por lo tanto, probabilidad de que salga menor que 7 va a ser igual a 15 entre 36, o lo que es lo mismo, ambos son múltiplos de 3, 5 doceavos.